Hoy voy a hablar sobre las oportunidades de inversión y los incentivos que trae la Ley de Fomento Productivo. El enfoque va a estar principalmente en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar un escenario de la economía ecuatoriana que está cambiando. Y dentro de todo escenario cambiante hay oportunidades. Tenemos que buscar esas oportunidades, como también debemos saber medir los riesgos. Ese es el desafío de todo emprendedor y por eso en esta presentación vamos a hablar primero de qué está pasando en la economía ecuatoriana, cuáles son los procesos grandes que estamos viviendo, hacia dónde estamos yendo. Eso nos va a dar mejores herramientas para tomar decisiones de emprendimiento. Y por otro lado vamos a hablar ya de temas específicos de la Ley de Fomento Productivo, que trae algunos beneficios muy interesantes para el emprendimiento. Empecemos entonces hablando de la economía ecuatoriana. ¿Cuáles son las previsiones? La previsión oficial es que para los próximos 4 años haya un crecimiento relativamente lento, un promedio de 1,5% anual. Este crecimiento es el resultado de una economía que está en un proceso de corrección. Hay voces internacionales, organismos multilaterales que tienen otro tipo de previsiones, pero todos coinciden en el crecimiento va a ser más bien reducido en los próximos años. ¿Qué sectores van a crecer? Los sectores de mayor crecimiento, que crecen sobre el promedio de la economía, está encabezando petróleo y minas, que se espera que este año tenga un crecimiento de 8,5%. Sigue la refinación de petróleo, con un crecimiento de 5,2%, enseñanza y servicios sociales 3,1%, electricidad y agua 2,8% y administración pública 2,7%. ¿Qué tienen en común estos sectores? Todos tienen una fuerte influencia de la actividad estatal. Entonces, ese es el primer grupo de sectores que se espera que tengan un excelente desempeño durante el 2019. Un segundo grupo de sectores son aquellos que se proyecta que en 2019 tengan un crecimiento bajo. Aquí está la acuicultura, pesca de camarón, encabezando con un crecimiento de 1,2%. El servicio de alojamiento y servicios de comida, 1,1%, servicios financieros, 1%, el comercio, 0,5%, la construcción, 0,4%. Tenemos el tercer grupo, que en cambio son los sectores que se espera que se contraigan en 2019. Y aquí se encuentra la manufactura de manera agregada, servicio doméstico y servicios de transporte. Un tema importante aquí es entender que hay sectores que van a tener un desempeño positivo, crecimientos por sobre el promedio, y hay otros sectores que tienen crecimientos por debajo del promedio. Y para poder entender qué es lo que sucede, hablemos de la corrección económica. Toda economía siempre vive un ciclo económico. Hay un ciclo de boom, de bonanza, hay una crisis y hay un momento de corrección económica. En el caso ecuatoriano, el boom se produjo en 2007. Cuando subió el precio del petróleo aceleradamente, ingresaron gran cantidad de petrodólares. Además, éramos muy buenos sujetos de crédito, porque como teníamos tantos petrodólares, todos los bancos querían prestarnos dinero. Y durante la bonanza, el gobierno aplicó una política de reducción de tasas de interés con el objetivo de que no solamente haya mucho dinero, sino que además quería que sea muy barato. El resultado fue que se aceleró el ritmo de inversión, tanto pública como privada, y una característica muy importante y que es fundamental para entender lo que estamos viviendo en este momento, es que durante la bonanza, como ingresó tanto dinero a la economía, los precios comenzaron a subir. El dinero crecía más rápido que lo que crecían los bienes en la economía. Como resultado, la economía se encareció, se volvió más costosa para producir, más costosa para consumir. Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con la crisis. En 2016 se produjo una caída del precio del petróleo, se acabó la bonanza, el gobierno se encontró sin recursos y fue en el momento en el que fue posible ver cómo la liquidez de la economía caía. Con menos liquidez, muchos de esos proyectos de inversión probaron ser no rentables. Esto sucedió a nivel público y a nivel privado. Muchas empresas se vieron con la realidad de que sus instalaciones estaban inutilizadas, que había una gran capacidad instalada ociosa. La tercera etapa del ciclo económico es la corrección. Es la que estamos viviendo a partir de 2017. ¿En qué consiste esta etapa? En que se corrigen esas malas decisiones de inversión que se hicieron durante la bonanza, aquellas inversiones que actualmente están inutilizadas, que hay que darles un nuevo uso. En esta etapa hay una característica muy importante, y es que en general todo lo que es venta de bienes de consumo tiene una mayor fortaleza, mientras que todo lo que está destinado a la inversión tiene un desempeño mucho más perezoso. Esto hay que tomarlo en cuenta también para las previsiones que ustedes puedan realizar de sus respectivas actividades. Una característica fundamental de la corrección económica es la corrección en los precios.
Si durante la bonanza nos volvimos caros, durante la corrección económica el desafío fundamental de la actividad productiva es reducir los costos de producción, ser competitivos. Este es un proceso gradual, no se produce de la noche a la mañana, y entonces cuando concluya este proceso es cuando podremos hablar de una economía que crece nuevamente aceleradamente y que crece y que genera nuevo empleo. Entonces, resumiendo, tenemos tres grandes procesos que estamos viviendo en la actualidad. El primero tiene que ver con esta recuperación de la competitividad a nivel de cada actividad empresarial, de la actividad del emprendimiento. La clave es cómo recuperar competitividad, cómo producir de una manera menos costosa. El segundo proceso que estamos viviendo tiene que ver con un reenfoque productivo. Esas inversiones que actualmente no están siendo utilizadas en su totalidad, hay que darles un uso. Hay que hacer inversiones nuevas para poder reenfocar esos capitales que están invertidos para actividades que sean rentables en la actualidad. Y el tercer gran tema que no hay que olvidar tiene que ver por el lado fiscal. Tenemos un fisco que tampoco se ha acostumbrado todavía a la nueva realidad de que la bonanza se acabó, ya no tenemos excelentes ingresos petroleros, somos un país con menores recursos de lo que fuimos hasta 2014. Y eso implica desde el lado fiscal todo un proceso de acostumbrarse a esta nueva etapa. Hablemos ahora de qué esperar por el lado del consumo de los hogares en esta nueva etapa. Vemos que el consumo de los hogares se ha mantenido relativamente fuerte y la previsión para este año es que el consumo de los hogares crezca 1,7%. Si recordamos, este es un crecimiento superior al crecimiento promedio de la economía. Hablábamos que la previsión de crecimiento de la economía en su conjunto iba a ser de 1,4%. El crecimiento del consumo de los hogares sería de 1,7%. Es un reflejo de la etapa de corrección económica, en donde el consumo de los hogares se mantiene relativamente fuerte, aunque está en un proceso de desaceleración, es decir, crece, pero un poco más lento que lo que creció en 2017 y que lo que creció en 2018. Hablemos ahora del consumo del sector público, otro actor muy importante en la economía y muy importante para la actividad emprendedora. Vemos que el gobierno desde 2013 inició fuertes déficits fiscales, es decir, comenzó a faltarle el dinero y para poder compensar esa falta de dinero empezó a endeudarse agresivamente. Este proceso ha continuado y ha sido permanente, tanto que al día de hoy el gran desafío del gobierno es conseguir financiamiento. Esa es su prioridad en este momento y para eso busca todas las opciones posibles. Para este año se habla de emisión de bonos, titularizaciones petroleras, financiamiento chino, multilaterales. Ya se está hablando de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder darle liquidez a la economía por un monto de alrededor de 10.000 millones de dólares en los próximos 3 años. ¿Qué significa todo esto? Significa que por el lado de la demanda pública podemos prever que va a haber inestabilidad en el gasto. Es decir, el gobierno cuando tiene recursos paga a sus proveedores y estos a su vez a sus proveedores. Cuando no tiene recursos se demora en pagar y incurre en atrasos. ¿Por qué nos importa lo que pase con el sector público? Porque al final del día, de una u otra manera, todos estamos enlazados en la economía y si es que el gobierno se demora en sus pagos, también lo podemos estar sintiendo, inclusive si nosotros como emprendedores o como pequeños o medianos empresarios no estamos atendiendo directamente al Estado, pero de manera indirecta es probable que sí estemos relacionados con lo que pasa en el sector público. Por otro lado, otra conclusión importante es que el gobierno va a seguir buscando mecanismos para obtener ingresos. Tiene unas finanzas muy precarias y requiere de nuevos ingresos. Todo esto afecta el escenario para el emprendimiento. Hablemos ahora entonces de inversión y de los incentivos, la parte que más nos interesa, saber en dónde podemos encontrar beneficios dentro de este escenario. A nivel de la inversión, la previsión para este año es un crecimiento extremadamente perezoso, crecimiento de 0,3% en el nivel total de inversión, tanto pública como privada, el mismo nivel de crecimiento registrado en 2018. Es decir, recapitulando, vemos que el consumo de los hogares va a crecer mucho más fuerte, un crecimiento interesante, 1,7%, mientras que la inversión se mantiene con crecimientos relativamente lentos. Esto es una característica fundamental en el proceso de corrección económica. El gobierno quiere cambiar esa realidad, quiere acelerar el ritmo de inversión y para eso hay una cantidad importante de medidas que lo que buscan es generar un ambiente más favorable al emprendimiento. Y tenemos la ley de fomento productivo que está en vigencia ya y existe el reglamento, ha sido expedido y entonces todos esos beneficios ya están disponibles para los emprendedores. Muchos de estos incentivos están enfocados en las micro, pequeñas y medianas empresas. Expliquemos qué son.
Las microempresas son aquellas que tienen ventas inferiores a $100,000 y en cuanto al número de trabajadores, que tienen entre 1 y 9 trabajadores. El segundo rango son las pequeñas empresas, que el gobierno las clasifica cuando tienen entre $100,000 y $1 millón en ventas y entre 10 y 49 trabajadores. Y las medianas empresas, que tienen ventas entre 1 millón y 5 millones y en cuanto al número de trabajadores, están entre 50 y 199 trabajadores. Otro concepto importante que debemos manejar para poder entender estos beneficios es el concepto de sectores priorizados. El gobierno ha elaborado una lista donde coloca los sectores que quiere impulsar y hay ciertos beneficios que son específicos a estos sectores. ¿Qué sectores son priorizados? Petroquímica, farmacéutico, energías renovables, industrias de metales, cadena forestal, bioquímica, turismo, agrícola, metalmecánica, software, servicios de eficiencia energética, entre otros. Tenemos un grupo importante de sectores que son priorizados y que hay que ser cuidadosos para ver si es que esos beneficios aplican para estos sectores. Veamos el primer incentivo que crea esta ley. Primero, esto es un incentivo permanente para todos los sectores priorizados. Lo que se crea es una exención en el impuesto a la renta por 5 años para todas las nuevas empresas que se ubiquen fuera de Quito y Guayaquil. Recordemos, esto aplica solamente para sectores priorizados y es un beneficio permanente, porque ya vamos a ver más adelante que hay otros beneficios que tienen una duración temporal. Veamos el segundo beneficio. También un incentivo para un sector priorizado y que es un beneficio permanente es la exención del impuesto a la renta por 20 años para las inversiones que realicen las pequeñas y medianas empresas en turismo comunitario y turismo asociativo. Es decir, un beneficio muy generoso. Estamos hablando de 20 años en nuevas inversiones realizadas por estas pequeñas y medianas empresas. Un tercer incentivo tiene que ver también con sectores priorizados, un incentivo permanente, y que otorga por 5 años el doble de la deducción por depreciación en activos fijos y productivos nuevos. Es decir, la depreciación que se genere de activos fijos y productivos nuevos pueden tener un beneficio de descontarse doble del pago de impuesto a la renta. Un cuarto incentivo permanente y que aplica de manera general es una exención del anticipo de impuesto a la renta por 5 años para todas las empresas nuevas. Un quinto incentivo tiene que ver con un incentivo general y permanente, tiene que ver con el doble de deducción y amortización para activos ecoeficientes. Es decir, todas aquellas inversiones que se realicen, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas o una planta que utiliza o equipos que permiten utilizar de manera más eficiente la energía eléctrica o cualquier otra inversión que permita cuidar el medio ambiente, es considerado un activo ecoeficiente y la depreciación que se aplique sobre ese activo puede tener una doble aplicación en los balances de la empresa. De esa manera puede pagar menos impuesto a la renta. Un sexto incentivo general y también que aplica de manera permanente son una deducción de 10 puntos porcentuales adicionales de impuesto a la renta cuando se reinvierten las utilidades en activos fijos productivos nuevos. Es decir, cuando una empresa utiliza sus utilidades para invertir en nuevos activos productivos, puede tener una deducción del impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales. Esto aplica exclusivamente para exportadores permanentes, para manufacturas que tengan un componente nacional importante, al menos el 50% de su producción tiene que tener un componente nacional, y para turismo receptivo. Un séptimo beneficio, también permanente, es la exclusión del cálculo del anticipo del impuesto a la renta de los incrementos por nuevas inversiones que generen empleo, que mejoren salarios, que adquieran activos o mejoren productividad o innovación. El incentivo número 8 es un incentivo temporal que aplica para los próximos 2 años. Es una exención del impuesto a la renta que aplica 8 años para sectores priorizados en inversiones que se realicen en Quito y en Guayaquil. Por otro lado, también hay un incentivo de 10 años de exención de impuesto a la renta para las inversiones industriales, agroindustriales y agroasociativas. Puede agregarse 5 años adicionales para este sector en caso de que estas inversiones se realicen en cantones fronterizos. Noveno incentivo. Es un incentivo temporal, aplica para los próximos 2 años y tiene que ver con una exención del impuesto a salida de divisas para todas las empresas que reinviertan al menos el 50% de sus utilidades en nuevos activos productivos.
Décimo incentivo, es un incentivo temporal, pero este aplica para los próximos 5 años y es una exención del impuesto a la renta por 15 años en las inversiones que se realicen en las provincias de Manabí y Esmeraldas y 20 años cuando estamos hablando de proyectos turísticos en Manabí y Esmeraldas. El 11º incentivo es específico para las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de una exención del impuesto a la renta por 3 años para todos los nuevos emprendimientos. Es decir, por 3 años no se debe pagar el impuesto a la renta siempre y cuando estemos hablando de una micro, pequeña o mediana empresa. 12º incentivo, también específico para micro, pequeñas y medianas empresas. Por un plazo de 5 años se puede deducir 100% adicional en ciertos gastos. Vamos a ver uno a uno. El primero, capacitación técnica para mejorar investigación y desarrollo. Además, se eleva el monto que se puede deducir. Antes se podía deducir por este rubro hasta el 1% del valor de la nómina. Ahora este beneficio sube al 5% de la nómina. Entonces, no solamente que se puede deducir un monto mayor, sino que además se duplica el valor del gasto realizado. También aplica esta deducción del 100% adicional en los gastos que se realicen para mejorar productividad. Antes de este incentivo podía llegar al 1% de las ventas, ahora sube y puede llegar hasta el 5% de las ventas. Y finalmente tenemos un incentivo, también una deducción del 100% adicional en todos los gastos que se realicen por viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados internacionales. Hasta el 50% del gasto de promoción y publicidad, y para exportadores habituales y de turismo receptivo, este valor puede llegar hasta el 100% del gasto de promoción y publicidad. Es decir, hay una capacidad de deducir un monto mucho mayor para todo lo que es promoción comercial, viaje y estadía internacional. El 13º incentivo tiene que ver con una reducción de 3 puntos en la tarifa del impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas. El último incentivo es más bien de carácter general y tiene que ver con una tarifa del 0% de IVA. ¿Para qué productos aplica? Primero, insumos agropecuarios. Aquí hay un beneficio para la agricultura específico. Maquinaria agropecuaria y pesca artesanal. También pagarán 0% de impuesto de IVA partes y repuestos de tractores, baterías y cargadores, paneles solares, plantas de tratamiento de aguas residuales, barcos pesqueros y arrendamiento de tierras para uso agrícola. Vemos que hay algunos temas relacionados con la agricultura en este incentivo de carácter general. Pero esto no es todo. El gobierno está trabajando en este momento para hacer nuevas reformas para seguir mejorando los beneficios al emprendimiento. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha anunciado que se está trabajando en un nuevo proyecto, una nueva ley de fomento productivo, que va a traer algunos temas, algunos adelantos de lo que se ha hablado de acuerdo a declaraciones oficiales. Se habla de nuevos incentivos, de una devolución rápida de IVA y de impuestos a salida de divisas en exportadores. En materia laboral, se está pensando trabajar con un concepto de un contrato a prueba por un año, algo que todavía no es seguro, pero que en todo caso otorgaría algo más de flexibilidad al mercado laboral. También a nivel de emprendimiento, se está trabajando en una ley de emprendimiento, en una ley de quiebras y una ley de acuacultura. En cuanto a permisos, se busca cambiar el esquema de funcionamiento de los permisos ambientales para que sean automáticos con una revisión posterior. De esa manera, acelerar todo el proceso de obtener un permiso. Y tenemos cambios también a la ley de mercado de valores, con los que se busca modernizar el mercado de valores, eliminar barreras tributarias que desincentivan la inversión en ese sector y que pueden presentar también oportunidades para los emprendedores. Un último factor importante a considerar es el programa de vivienda de interés social que está impulsando el gobierno, en donde hay una oferta muy generosa de construir nuevas viviendas, de las cuales para este año existe un presupuesto de alrededor de $500 millones. Eso implica que a nivel del Estado también se va a demandar bienes y servicios para este tipo de actividades y para proveedores que estén en esta rama. Tenemos que estar conscientes que el entorno del emprendimiento está mejorando gradualmente. El gobierno está trabajando en seguir mejorando los incentivos y las condiciones que aplican para el emprendimiento. El desafío aquí está de la mano de los emprendedores, que tienen que seguir buscando cómo mejorar la competitividad, que ese es el mayor desafío de la economía ecuatoriana en este momento. Lo que tenemos que recordar, y voy a cerrar con una frase de Albert Einstein, que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Lo mismo aplica para el emprendimiento. Tenemos que hacer las cosas distinto para ser más eficientes, para ser más competitivos y para que al final del día toda la sociedad esté mucho mejor. Hemos hecho una revisión rápida de los factores más relevantes que están influyendo en la economía ecuatoriana en este momento, que tenemos que tomar en cuenta al momento de emprender. Hemos hablado también de los incentivos específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas y en general para toda la actividad empresarial. Espero que esta información les haya servido. Mi nombre es Alberto Acosta Burneo, soy editor de la publicación Análisis Semanal.